civilizaciones estamos hablando de Mesopotamia, Egipto, China e India en ese orden, ¿ya? Y para eso igual vamos a trabajar con el material que es la referencia y vamos a plasmar algunas ideas complementarias. Ya, a ver, un instante, ahora vamos a compartir. En unos segundos ya estamos listos para compartir el material. Ya, listo. Aquí vamos. Ya, listo. Ahí estamos presentando entonces la semana número 3. Bien, tenemos las civilizaciones más antiguas de la historia y ocurre que estas sociedades civilizadas se les llama así porque presentan algunas características en común, ¿no? Y haciendo una salvedad conceptual, cuando hablamos de civilizaciones del viejo mundo, nos referimos tanto a aquellas que están en la cuenca del mar Mediterráneo, sea Mesopotamia, aunque la cuenca como tal abarcaría más Egipto, así como las cuencas que se encuentran en el Golfo Pérsico para el caso de Mesopotamia, o la cuenca del río Indo y el río Ganges para el caso de la India. ¿Ok? En general, viejo mundo se menciona a las regiones que comprenden el área de Europa, el norte de África y parte del Oriente Asiático. Ese es el nombre que le llamamos a esta zona geográfica para diferenciarla a partir del siglo XV, perdón, del Nuevo Mundo, ¿no? Que comprendería las zonas continentales de América. Como vemos en el mapita, estas civilizaciones se han desarrollado en torno a grandes ríos, ¿no? De ahí que los ríos van a darle el nombre de civilizaciones fluviales, ¿ya? Y estas civilizaciones fluviales han logrado aprovechar al máximo el agua y justamente poder desarrollar esta poderosa tecnología que llamamos la hidráulica, gracias a la cual tecnificaron su producción agrícola, canales, acueductos, reservorios, diques, para impulsar esta forma nueva de agricultura que llamamos la agricultura intensiva.
Profe, ¿desde cuándo ya hablamos de una agricultura intensiva? Desde la edad de cobre. Porque en la época de piedra, del Mesolítico o el Neolítico, la agricultura que ahí se menciona es extensiva, porque depende de la humedad de la ribera del río, depende de las necesidades del río. A diferencia de esta agricultura que haya o no haya desbordes, haya o no haya humedad en los suelos, estas sociedades pueden llevar a cabo la construcción de grandes redes de canales de agua, ¿no? Haciéndolas de forma intensiva, es decir, aumentando su producción agrícola. Esa es la esencia de la idea de intensiva, ¿no? Una gran elevación de excedentes productivos. Y un papel importante para esta agricultura es el rol que cumple el gobierno o el Estado. ¿Desde cuándo podemos hablar ya de Estado? Desde la Edad de Bronce. ¿Te acuerdas? Los estados son entidades políticas que han estado en manos de un primer grupo de privilegiados en la sociedad. Es la casta sacerdotal, ¿no? De ahí hablamos nosotros de un estado teocrático. Es la primera forma de gobierno de la historia. Pero para esta época, la religión, lo teocrático, no se separa de la vida política y de la vida científica, porque religión es igual a ciencia y gobierno. Los sacerdotes controlan el calendario solar o calendario lunar y a través de eso pueden planificar la producción. Y estas acciones ellos lo justifican con la presencia de sus dioses. De que la política rige el gobierno, la ciencia permite incrementar la producción y la religión justifica el poder de los sacerdotes, ¿correcto? Son tres elementos propios de los estados teocráticos. Entonces, cuando ustedes dicen, ¿no? ¿Qué es el estado teocrático? Es el gobierno dirigido por la casta sacerdotal. No es tan cierto eso. Lo correcto y más amplio sería así, ¿no? Es el régimen donde la casta sacerdotal utiliza la religión y la ciencia para poder exigir el cobro de tributos mediante mecanismos coercitivos, religión, miedo, el castigo de que los dioses no van a generar lluvias, desbordes, y la ciencia en el sentido que los gobernantes pueden cortar el agua a las comunidades. Estos son elementos, vuelvo a recalcar, chicos, propios de un Estado. Elementos coercitivos. Y en su máxima situación, el cortar el agua es un acto violento. Violencia no solamente es porque se usan las armas. Violencia también es porque el Estado puede violentamente o radicalmente quitar un beneficio importante a la comunidad. Ese es un acto de violencia. Eso se llama coerción y coacción, que son características de todo Estado. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos en las primeras civilizaciones. Aspecto político. Es el aspecto político. Otro elemento importante es la presencia de sistemas religiosos. Una religión institucionalizada. En la medida que los gobernantes van creando dioses, estos dioses se encuentran en los centros ceremoniales o templos, generan rituales, manejan el calendario para organizar las fiestas religiosas. La religión se ha hecho una ley, una institución. Por eso, para exigir más tributos, los sacerdotes, ¿qué hacen? Crean diferentes dioses. ¿Por qué en la historia hay politeísmo antes de monoteísmo? Porque el objetivo es eso, la recaudación de los tributos hacia el Estado, ¿ya? Y esos tributos se almacenan en los centros
ceremoniales. ¿De acuerdo? Entonces, es a través de los dioses que se garantiza la obtención de excedentes. Una de las preguntas más importantes de la historia es esto, ¿no? ¿Por qué surgen los centros ceremoniales o templos en la historia? Es por la necesidad de guardar estos excedentes. Y obviamente también para organizar el culto, planificar las tareas agrícolas, ¿no? Mediante el calendario. Ya el templo se transforma en el núcleo de vida de la sociedad, la política y la economía. El templo, ¿ah? Con el tiempo, gradualmente irán surgiendo sectores militares que van a permitir la ampliación del Estado y al mismo tiempo, en una sociedad civilizada, existe jerarquías sociales. Llámale clases sociales, pero el problema está que el concepto de clases es un concepto más de la revolución industrial. Las sociedades clasistas como tal son propias del contexto industrial. Si bien Carlos Marx, usa el concepto de clases sociales desde que aparece la propiedad privada a finales de la comunidad primitiva, Marx separa a la humanidad por eso en sociedades preclasistas y sociedades clasistas, pero para la arqueología, para la antropología, la concepción de clases no sería suficiente para explicar otros fenómenos. Por ejemplo, en la antigüedad, o bien tenemos sociedades estamentales, o bien sociedades de castas. El concepto de clases sociales alude a criterios socioeconómicos. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto gana una persona? Pero ocurre que en esta época lo más importante no era tanto el ingreso económico, sino el origen familiar de la persona. Eso determinaba todos tus deberes y todos tus derechos. Cuando una sociedad se rige en torno al apellido, se llama sociedad de estamentos. Ejemplo, Mesopotamia, la India, o perdón, Mesopotamia, la China, Egipto. Pero cuando a esa división de estamentos le agregas componentes religiosos, eso se llaman castas, ¿correcto? Eso es lo que tenemos nosotros en el mundo antiguo. Los estamentos que le dan importancia al apellido o linaje, mientras que la casta le da importancia al aspecto religioso, ¿ya? Entonces, esos son los conceptos que caracterizan a una sociedad civilizada. Yo le podría agregar un último elemento más, la economía con la agricultura de cereales, ¿correcto? Bien, vamos a la pregunta, al tema ya directo, Mesopotamia. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?
Ya, a ver, ¿alguna pregunta? Ok, no hay ninguna consulta por ahora. Pasamos a esta otra civilización. ¿Qué es lo que comúnmente siempre se dice, ¿no? De Mesopotamia, ¿no? Es la región con las que contuvo la primera civilización de la historia, ¿no? En realidad, decir civilización de Mesopotamia es muy genérico, porque Mesopotamia tiene tres regiones claramente definidas, ¿no? La Alta Mesopotamia, la zona de montaña, una zona bien difícil para practicar la agricultura ahí, pero esas montañas tienen la presencia de pastizales, y estas montañas nacen en unas zonas más montañosas todavía, se llaman los montes Tauros, ¿no? De ahí nacen dos ríos, justamente por acción de, eh, digamos, de glaciación, ¿no? El río Tigris y el río Éufrates, y recorren todo el territorio y desembocan aquí, en el llamado Golfo Pérsico. Pero como esa zona tiene una fuerte pendiente, el río ahí no se desborda, no se forma pantanos, que son las condiciones para formar valles agrícolas. Esas condiciones favorables están más al centro y al sur. Eso estaría en la Mesopotamia media, donde el terreno es plano y los ríos Tigris y Éufrates se acercan más. Es la parte más cercana y por lo tanto ahí los ríos se desbordan más en términos de cercanía y se forman grandes pantanos. ¿Ya? Es una planicie fértil, por lo tanto. Pero la zona más pantanosa todavía, y por ello ahí surgen valles agrícolas, que es la base para la futura y primera civilización, es la zona de la Mesopotamia Baja, ¿ya? Llamada históricamente como la región del Sumer, el Sumer, ¿no? Ahí creo que lo han puesto en el material, el Sumer. Y como es una zona que incluso la Biblia lo toma en cuenta, a esta zona del Sumer también muchos lo llaman como el Siniar, la región de Siniar. Es un nombre bíblico, pero bueno, ¿no? Ahí está el nombre, ¿ya? Por todas las condiciones geográficas de presencia de pantanos, presencia de valles fértiles, es la región de la Baja Mesopotamia la que va a terminar siendo la región que contendría la primera cultura de la historia o la primera civilización. Ahí está la cuna de la civilización. Bien, hay una agricultura interesante, agricultura intensiva, como vimos nosotros en el esquema de las civilizaciones. Mesopotamia cultiva trigo, cultiva cebada, cultiva lino. El lino reemplaza el algodón en la época. Hay también ganado, el ganado vacuno, que va a ser importantísimo para la implementación de los primeros arados jalado por animales de tiro, lo que también eleva la productividad. Toda esa productividad elevada se facilita cuando el Estado, el gobierno, traslada agua de los ríos Tigris y Éufrates a esas nuevas zonas de campos de cultivo, ¿ya? Lo que implica que esa autoridad, autoridad gobernante, inicia su gobierno a través del uso del agua. Pero dado que esta región está llena de enemigos vecinos, vecinos que van a terminar atacando porque hay valles fértiles, el gobierno tiene que defender a la comunidad también. Aparte de llevar agua, defender a la comunidad. Y eso le permite al gobernante estar ahí en el poder. La guerra y la distribución del agua lo que generan es una justificación de que ese gobernante tiene que estar ahí sí o sí. Entonces, subrayamos esa primera idea. El Estado estaba en manos de un rey cuyo cargo se justificaba por sus campañas militares. Campañas que estaban exitosas porque ellos también utilizaron como segundo elemento
¿Te acuerdas? Si no era por el agua, era por la religión o los dioses, ¿no? Por eso los sacerdotes que dirigen este tipo de estado, los reyes sacerdotes se les llama, patesí, lo llaman algunos, son representantes de Dios en la tierra. No son los dioses directamente, son sus representantes. Por eso el gobierno en Mesopotamia no era divinizado, era semidivino, ¿ya? Semidivino como tal. Bien, con el pasar del tiempo, el Estado fue creando otros mecanismos, aparte de los dioses y aparte del manejo del agua. Ejemplo, los códigos escritos, esto ya en los tiempos de Hammurabi principalmente. Así también era que, como los gobiernos no estaban plenamente consolidados, lo que va a terminar también utilizando es la guerra como un medio efectivo de controlar territorios e incluso unificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos la sociedad de Mesopotamia, vamos a encontrar más o menos esta división social, ¿ya? Entre hombres libres y esclavos. ¿De acuerdo? Entre hombres libres y esclavos. Sin embargo, con el tiempo, los libres, que si bien estaban representados por los aristócratas, la nobleza, y los esclavos eran la mano de obra, fueron apareciendo dentro de ellos grupos intermedios como los campesinos o en su defecto los artesanos o si no los comerciantes, ¿ya? Esos son los grupos intermedios. Profe, ¿a esa sociedad cómo le llamamos? ¿Estamental, profe? Claro, es una sociedad estamental, eso es correcto. Nobleza y esclavos. Pero dado que hay varios grupos que van emergiendo, a esa sociedad se le ha llamado también sociedades estratificadas. Estratificada. ¿Ya? O sea, no se van a combinar con los sectores plebeyos para que mantengan esa división interna. Bien, no sé si hasta ahí tienen alguna nota, algún dato. Quiero por favor subrayar contigo esta idea de que el Estado en Mesopotamia nace para llevar agua, ¿verdad? Y también para realizar campañas militares en nombre de los dioses. Campañas militares, también, como vimos, el, el manejo del agua, canales de agua, y como segundo elemento, ser representante de los dioses, ¿no? De los dioses ante la comunidad. Bien, chicos, siguiente parte. Historia de Mesopotamia. Acadios, uno, fundaron la civilización más antigua de Mesopotamia. También iniciaron la agricultura de regadío. La agricultura generó excedentes, los excedentes en trueque. El trueque permitió que en Sumeria las ciudades se transformen en espacios autónomos, ¿correcto? Por eso hablamos de ciudades-estados, ¿ya? Y cada ciudad tenía su elemento propio, ¿no? Las ciudades eran competitivas, se enfrentaban políticamente, pero tenían cosas en común, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué habían logrado estas ciudades? Escritura en común, el uso del arado y también la astronomía. Eso es lo que le unía a los sumerios. O sea, profe, ¿me está diciendo que los sumerios eran unidos? Claro, pero culturalmente, porque políticamente eran un desastre. Estaban en guerras entre sí. Y ante ese conflicto que debilitó a las ciudades sumerias, termina llegando justamente los acadios. Y realizaron la primera unificación, ojo, de la Baja Mesopotamia. ¿Te das cuenta? Todo esto de aquí es la Baja Mesopotamia. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y cuando unificaron ese territorio que tenía diferentes lenguas, diferente a la quea, o perdón, a la de los acadios, se procedió a un proceso de unificación política, formándose, por lo tanto, el primer imperio de la historia. Pero hay un elemento interesante en esta época de el imperio acadio, es que se produjo una fusión cultural entre la cultura sumeria y la cultura de los acadios. ¿Ya? Se llama por eso la cultura sumer-acadia. El periodo sumer-acadio fue eso, la fusión cultural. Y tanto que los acadios se ponen por encima de los gobernantes de las ciudades sumerias. ¿Ya? Los acadios tienen un rey que está por encima de los reyes sumerios, llamados los Patesi, o también llamados como los Ensi, ¿ya? Y por eso cuando vienen los invasores extranjeros, los acadios optan por desarmar a las ciudades sumerias, no les dan armas. Y eso facilita que un pueblo del desierto, los Gutis, destruyan el imperio acadio y su capital Akkad queda borrada del mapa. Sin embargo, cuando los Gutis se retiraron, los sumerios lograron una cierta autonomía. Se habla de un renacimiento un renacimiento sumerio. Pero fue algo temporal, ¿ah? Algo muy fugaz. Lo más importante es Urnamú. ¿Qué hizo este rey de Ur? Elaboró un código, el primer código de leyes escritos de la historia, ¿ya? El código de Urnamú. Lo cierto es que los Gutis se retiran, aparecen los amorritas del desierto de Arabia y fundan Babilonia. ¿Quién es el emperador más destacado? Hammurabi, ¿ya? Hammurabi, por ejemplo, él cambió la sede de poder. Hammurabi desplazó el templo de los sumerios, el Sigurat, reemplazó por los palacios, ¿no? Él es el que trae los palacios a Mesopotamia. Entonces, aquí, ¿no? Los palacios reemplazaron a los Sigurats. ¿Qué significa eso, chicos? El debilitamiento de la casta sacerdotal. Ahora el poder civil tiene más poder que el poder religioso, ¿ya? Entonces, por otra parte, como Mesopotamia, en este caso, Hammurabi unifica toda Mesopotamia por primera vez. Él usó las viejas leyes de los sumerios, el código de Urnamú, para elaborar el gran código, el código de Hammurabi, ¿no? Inspirado en el culto al dios Marduk, el dios de la guerra. Entonces, él impone un dios nacional para consolidar la unificación política.
Pero esto no dura mucho porque después de Hammurabi vendrían la invasión de pueblos raros de la zona, jamás vistos, los hititas y los casitas. Mira lo que traían estos grupos hacia Mesopotamia. En esta imagen que vemos a la parte izquierda de tu pantalla, vemos a Hammurabi que está parado, sentado, está el dios Shamash, el dios de la justicia, y está recibiendo el dictado para que él elabore las leyes. Hace recordar mucho a la película de Moisés, ¿te acuerdas? Cuando sube al monte Sinaí y Dios le da los mandamientos, ¿no? Eso justamente se observa aquí. Se observa cómo el culto al dios Shamash representa que las leyes son sagradas, ¿no? Y que el Estado monopoliza el ejercicio de la justicia. Bien, Imperio Asirio. Cuando se van los hititas y casitas, los asirios que están al norte toman el gobierno, derrotan a los enemigos invasores y incorporan el uso del hierro. Y los asirios construyeron la maquinaria de guerra más grande en toda Mesopotamia. Los soldados ya eran campesinos, ya no iban al campo a tiempo parcial. Por el contrario, los soldados van a estar conformados la base, ¿ya? La base que aquí son los campesinos. Profe, una pregunta, pero si los campesinos ya no trabajan, ¿quién va a trabajar por ellos? Los esclavos. Acá comienza la historia del esclavismo en Mesopotamia. Porque antes en Sumeria, chicos, había esclavitud, pero a partir de los asirios hablamos de esclavismo, lo que significa, ¿ya? Lo que significa, lo que significa que al lograr la máxima expansión, los asirios habrían organizado primero un ejército, eh, un, un entrenamiento con carros de asalto, con unos carritos que usaban los asirios para atrapar a los enemigos que estaban detrás de la muralla. O sino también el carro de guerra, ¿no? Con esos elementos militares, Asiria fue imparable, se expandió hasta el Asia Menor. Solamente fue vencido por la alianza entre medos y babilonios. ¿Ya? Esta es una imagen de un templo asirio con un toro alado. ¿Qué simboliza el toro alado? Es una imagen de protección hacia los templos. Bien, chicos, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ya, bien. Entonces, la caída del imperio asirio se debió básicamente a dos factores. Uno, a la rebelión de las provincias asirias, porque Asiria imponía elevadas cargas tributarias. Y dos, a la alianza entre medos y babilonios que destruyeron la capital Nínive. Mira, los medos, ¿ya? Que ayudaron a los babilonios para la caída del imperio asirio, los medos se van a quedar acá. Aquí van a cuidar el norte y el centro, mientras que los babilonios, ¿ya? Va a cuidar la zona centro y sur principalmente. ¿De acuerdo? A partir de esta época, Babilonia, la región se le va a llamar Caldea. Es un nombre bíblico, ¿correcto? Caldea. Babilonia aplica
la diáspora saca a los judíos de sus tierras, porque no querían pagar tributos, y los judíos son enviados a Babilonia como esclavos. ¿Cómo se llama esa acción? El éxodo judío de su tierra hacia la región de Mesopotamia. Gracias a la mano de obra de los judíos, se pudo hacer obras de construcciones gigantes, siendo el más grande de todos el templo de Marduk. Los judíos llamaron esto la Torre de Babel y procedieron a organizarla y levantarla. También tenemos la puerta de Istar, adornado con técnica de mosaico, pero Mesopotamia sería conquistado definitivamente por los persas, encabezados por Ciro el Grande. Bien, vamos a la parte de la matemática, la cultura. Allá, acá hay una pregunta que había pasado desapercibida. Me preguntan quiénes son los zurritas, ¿no? Aquí está, en la época de los asirios, ¿no? Ya, mira, cuando los asirios aparecen en la historia y los hititas y casitas invaden, los hititas se quedaron con la zona sur de Mesopotamia y los casitas fueron hacia el norte y hacia el centro, ¿no? Los zurritas es un pueblo también belicoso, militarizado, es un pueblo indoeuropeo que se quedó, como dije, con la parte más centra de Mesopotamia, más centro, mientras que los casitas se fueron más al norte, a la misma, digámoslo así, la misma Siria, ¿no? De ahí el nombre de urritas, hititas y casitas. Bien, vamos a esta primera parte de la cultura. Tenemos el calendario lunar, el más antiguo de la historia de Mesopotamia. Funciones. La función es una aplicación más a la agricultura, ¿no? Y a la religión. La numeración sexagesimal, importante para el cálculo del tiempo, minutos, horas, segundos, y también para desarrollo de la contabilidad. La contabilidad. La escritura cuneiforme es la única que tiene Mesopotamia y es considerada como hasta ahora la fuente escrita más antigua del mundo. Se utilizó para fines contables inicialmente, pero en los tiempos posteriores, aquí vamos a ver un poquito mejor, se elaboró para fines contables, ¿ya? Y luego tenemos la arquitectura con el uso del adobe, ladrillo, arcilla, todo eso para elaborar las arquitecturas simbólicas, los sigurats, y también construyeron en las partes altas la bóveda, que es como una circunferencia que usa para eso el arco, para darle consistencia a las construcciones superiores. El arco y la bóveda no usan la cúpula, no usan la cúpula, y todos los elementos, el más significativo son los sigurat, construidos por los sumerios, pero que atraviesa los acadios, los babilonios y los asirios. Es una constante. Y claro, los palacios que van a reemplazar gradualmente a los sigurats, ¿sí? ¿Y esto a partir de cuándo se produce el cambio de palacios a sigurat? Desde el primer imperio babilonio, ¿ya? En la escultura tenemos los toros alados, ¿no? Que adornaban los templos y básicamente las ciudades asirias de Nínive. Y para comenzar también, para terminar, perdón, tenemos a estas autoridades que se llaman los escribas. Los escribas son autoridades que registran cuentas
y están al servicio del rey sumerio. ¿Mm? Ahí tenemos a uno de los reyes sumerios llamado el rey de Eldea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después de la caída de los acadios hay un breve periodo de independencia que llamamos justamente el renacimiento sumerio, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, en religión no olvidamos que se van a formar dioses nacionales como Marduk y el culto también a Shamash, ¿ya? Dios de la justicia, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta ahí cerramos este capítulo de Mesopotamia. No sé si tienen por ahí alguna consulta, alguna pregunta. Ya, esto aquí vamos a escribirlo un poquito mejor, ¿ya? Esta acá es el dios de la justicia, Shamash, ¿no? ¿Y en dónde vemos a Shamash, chicos, por primera vez? Lo vemos en el código de Hammurabi, entregándole las tablas de verdad o dictándole a Hammurabi leyes escritas, ¿no? Ahí lo vemos a Shamash. Y a Marduk, ¿dónde lo vemos? Lo vemos ya en el primer imperio babilónico, como el dios de la guerra. Y alcanza su auge con Nabucodonosor, ¿no es cierto?, del segundo imperio babilónico. ¿Ya? Ahora, profe, la escritura cuneiforme es fonética. En realidad, la escritura cuneiforme fue creado bajo los principios de ser una escritura, digamos, pictográfica, ¿ya? Termina siendo inicialmente una escritura pictográfica, ¿no? Se dibujaba, se representaba ciertos símbolos, ¿no? Con elementos concretos, ¿ya? Imágenes concretas. Por ejemplo, una mano, una cantidad. Ya esto de acá evoluciona luego a una escritura ideográfica. Y al ser ideográfica ya tenemos una escritura más abstracta, ¿no? Ya se tenía que interpretar las figuras que se observan. Por ejemplo, esta de acá es característica ideográfica, una forma de ver la letra abstracta, pero hasta ahora no sabemos si cada letra, cada símbolo tenía un sonido. Por eso no se afirma que en Mesopotamia haya existido escritura fonética. La primera escritura fonética de la historia lo tenemos con los fenicios, ¿ya? Bien, vamos a ver una primera pregunta, ¿te parece, chicos? Una primera pregunta sobre lo que estamos acá presentando, ¿no? A ver, ¿qué dice? Una de las grandes civilizaciones que se origina y desarrolla en el área de Crescente Fértil fue la de Mesopotamia. Crescente Fértil, no olviden, chicos, es la zona de Siria, la zona de Israel, el norte de Egipto y parte de Mesopotamia. Dice que se caracterizó por un primer momento por el asentamiento de pueblos sumerios y acadios. Uno de los personajes que destacó en este periodo fue, si hablamos de los acadios o sumerios, no puede ser Ciro. Ciro aparece en la parte final.
Hammurabi aparece en el periodo babilónico. Sargón podría ser, es un gobernante acadio. Asurbanipal ya no es de esta época. Nabucodonosor tampoco. Esta acá sería mejor. Sargón, primero, unificador de Mesopotamia. La Baja Mesopotamia, ¿no? La Baja Mesopotamia. Dos, en Mesopotamia, a finales del periodo acadio se dio la invasión de los pueblos amorritas, que se hicieron sedentarios instalándose en el área de la futura Babilonia. Al caer el imperio acadio se impuso la dinastía amorrita, siendo Hammurabi el sexto rey de este linaje. Con referencia a este periodo, nos piden que marquemos lo correcto. Ya, primero vamos descartando, ¿no? Primero descartamos la alternativa E, porque esto de acá fue una victoria de los asirios. Acá nos preguntan de los babilonios. La D, no, al contrario, ¿no? Los asirios destruyeron Babilonia. La C, establecieron un estado militarista que fue derrotado y conquistado por los persas. No, eso sería más bien el periodo neobabilónico. Nos queda la A o la B. La letra A. Recopilaron un código que logró unificar el orden jurídico en un solo estado, podría ser. Formaron un gobierno de estilo militar teocrático con su diosa principalista. No, la diosa principal es, o el dios principal es Marduk, en Babilonia. Marduk, ¿ya? La clave correcta es la alternativa avión. Porque ¿dónde radica la importancia del código de Hammurabi? En que recopiló en un solo código antiguas leyes sumerias y acadias. Esa es la importancia del código, ¿sí? Unificar las leyes de las antiguas ciudades sumerias y acadias. ¿Correcto? Y ahí la importancia. Ya. Ahora volvemos a la Gran Egipto. El código de Namu que vimos en Sumeria no unificó a todas las ciudades sumerias en un solo estado. Es el código de Hammurabi, vuelvo a recalcarte, cuyo aporte máximo es unir las leyes locales sumerias en una sola, un solo código para un solo estado. Y eso es importante, chicos, porque hoy ocurre eso, ¿no? En nuestro territorio peruano, que rige en todos los rincones del país la Constitución. Eso es lo que hizo Hammurabi, ¿no? En un solo reino, todas las leyes que estaban dentro del imperio. Código se llama eso. Código es cuando codificamos o escribimos la ley, el código de Hammurabi. Bien, vámonos ahora con Egipto, ¿ya? Impresionante, ¿no, chicos? Cómo con el paso del tiempo esas pirámides con la esfinge aún sigue permanentemente. Ya. Em, la economía. Mira, a diferencia de Mesopotamia, los egipcios tienen un río mucho más fértil, pero no tan destructivo como los ríos Tigris y Éufrates. Esos ríos de Mesopotamia, cuando llegan a la zona de Sumer, se desbordan terriblemente, destruyendo a su paso cultivos, viviendas y hasta matan personas. ¿Qué tuvieron que hacer los mesopotámicos? Tuvieron que aplicar ahí tecnología, diques o muros de contención, o como el campesinado, su mano de obra era muy baja, se tuvo que incorporar esclavos.
en Mesopotamia para el trabajo. En cambio, en Egipto no es así. En Egipto, el río se desborda regularmente. Los campesinos saben qué hacer en ese momento. Delimitan sus suelos. Cuando el río se desborde, sus suelos quedan humedecidos, el río retorna a su cauce, y en esa zona humedecida, lleno de tierra negra, llamado como limo, los egipcios arrojan los granos de semilla, ¿no? Ponen a los chanchos, y los chanchos por su peso, y con todo su pezuña, presionan en el suelo para que las semillas puedan justamente iniciar su crecimiento, ¿no? ¿Se requirió el Estado? No. ¿Se necesitó faraones en ese momento? No. ¿Se exigió esclavos? Tampoco. Es una agricultura, como te das cuenta, muy autónoma, ¿no? Sin dependencia de el Estado como tal. Sin embargo, cuando el faraón aparece, el faraón se apodera de todas las tierras, ¿correcto? La tierra permitió que en Egipto se iniciara un desarrollo agrícola de tipo intensivo. Y para que esto tenga éxito, se controlaba las aguas del río Nilo. Ujú, ¿correcto? ¿Cómo se controlaba la crecida? Con tecnología hidráulica. Por eso le llamamos a Egipto una civilización hidráulica. Ahora, dentro de Egipto, la agricultura, como la tierra es propiedad del Estado, el Estado asigna tierras para los campesinos egipcios. Los campesinos egipcios quedan en deuda con el Estado. Y entonces los campesinos tienen que devolver ese servicio, ¿ya? Al Estado faraónico. Como así, entregando su fuerza de trabajo. Cuando llegan los nativos, chicos, ellos no vienen con sus cosas. El Estado les da a ellos instrumentos de labranza, semillas, ¿correcto? Una vez que termina la faena, el Estado devuelve como salarios, ¿ya? Como salarios a los campesinos que han tributado. Pero para que haya un manejo eficiente, aquí en el medio va a existir un líder de los campesinos, se llama el nomarca. El nomarca, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué hace el faraón? Le da productos también al nomarca. El nomarca reparte al campesino, ¿te das cuenta? Por eso, chicos, a este modelo económico de Egipto, también como se le conoce, una economía distributiva, basada en la redistribución. Y el Estado que recaudaba, principalmente recaudaba la mano de obra. El tributo era la mano de obra, ¿correcto? Entonces, eso fue el modelo económico que se me metió. Por fin, y en tema de comercio, bueno, utilizaban el río Nilo como un elemento de interacción, pero todos los bienes y servicios que se distribuían o compraban y vendían le pertenecía al Estado. Esa es la forma monopólica, ¿correcto? Bien, en Egipto igual hay dos zonas que separan la región y todo en torno al río Nilo. En el Bajo Egipto tenemos la zona pantanosa y tú sabes que en el pantano, ¿qué puede ocurrir ahí? Claro, tierras adecuadas para la agricultura. ¿Cómo se llama ese agua de pantano? ¿Alguien sabe? Limo.
Ahí está, ese es el llamado pantano, ¿no? Y en el Bajo Egipto, por eso se podía cultivar trigo, se podía cultivar cebada, ganado vacuno. Ya había prosperidad en el Bajo Egipto, pero no así en el Alto. ¿Ya? En el Alto había unos valles estrechos. Entonces los egipcios, si bien es cierto, tenían al delta como zona importante, pero también la aprovecharon como punto de partida para hacer comercio. ¿Ya? Por eso que la historia internacional de Egipto está acá, mira, ahí. Ahí está, por ejemplo, las ciudades más importantes del Antiguo Egipto, están las pirámides, ¿ya? Y entrando nosotros a ese tema, podemos establecer aquí la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Hay una primera parte donde no hay faraones, ¿ya? Y más aún, son parte de la edad de bronce, periodo predinástico, periodo tinita, diferencia. Bueno, en el predinástico, ¿qué hay? Hay comunidades independientes. Se llama nomos, ¿correcto? Ese es el periodo predinástico, nomos. Pero ocurre que en la parte final del predinástico, ya, se inician guerras. Ujú. Y estas guerras tienen como objetivo unificar el reino, el territorio. Y lo hacen, ¿no? Y ese momento se llama el periodo arcaico tinita. Y aquí hay bastante leyenda, tanto como arqueología, porque de acuerdo a las leyendas, un personaje llamado Menes habría fundado el periodo arcaico. Mientras tanto, Narmer habría sido también el fundador. Y lo que hoy viene planteándose es que ambos son parte de un mismo personaje. Aunque en realidad en la leyenda de la arqueología difieren bastante, pero bueno, ahí lo han puesto como un único personaje. Su capital, Tinis, en el Alto Egipto. ¿Ya? Ahora, hay un detalle también importante, es que a Menes se le recuerda por haberse puesto una corona que simboliza la corona del norte, del delta y la corona del sur o el valle. ¿Ya? Y esto se llama, chicos, la paleta de Narmer. ¿Pueden ver la paletita? Esta paleta, la paleta de Narmer. Se puede ver al Alto Egipto con un personaje con una corona o chullito claro, ¿no? Mientras que otro personaje está sentado. Mientras volteamos, chicos, la paleta, vamos a ver que ese personaje llamado Menes tiene las dos coronas, lo que significa que es el primer unificador. ¿De acuerdo? Muy bien. En la medida, chicos, que vayan haciendo la necesidad de hacer pirámides, entonces los faraones optaron por llevar la capital a otra ciudad más estratégica, llamada Memphis, que está cerca a el delta, hay alimentos, hay mano de obra, ¿correcto? Y acá comienza la gran prosperidad en términos de recursos, más gente, más mano de obra, y en términos de obras del Estado. Es la era de las pirámides. ¿Cuáles son las más famosas? Keops, Kefre y Misarino. Pero la que vemos acá, chicos, es la primera pirámide de la historia, la pirámide de Saqqara, construida por el faraón Sosa. ¿Ya? Eso ocurre en el Imperio Antiguo en Memphis. Y luego esa pirámide se perfecciona a las famosísimas pirámides de Giza. ¿Ya? Eso ocurre en el periodo antiguo. Ahora, las pirámides también, por otro lado, terminan provocando problemas con los trabajadores, ¿no? El Estado tiene que repartir alimentos, ¿te acuerdas? Política de redistribución. Pero lo que se ha calculado, lo que se ha evidenciado es que los repartos
de esta época comienzan a ser cada vez más escasos, lo que provocan que las comunidades ya no vayan a la capital a tributar y el poder del faraón termina siendo abandonado permanentemente, ¿no? ¿En donde ahí, en la ciudad de Memphis. Al caer el imperio antiguo, se abre una nueva etapa en la historia egipcia, se llama el primer periodo intermedio, donde no hay una dinastía dominante, ¿ya? Con el tiempo, este periodo de el primer intermedio va a ser superado cuando los faraones desde Tebas, que es una ciudad que está al centro de Egipto, termina unificando el país por segunda vez, mediante este faraón poco conocido, ¿ah? Metunhotep. Lo más importante en el periodo inmedio tebano es que se incorpora a Egipto un dios nacional, el dios Ra, que se va a unir al dios Amón. ¿Mm? ¿Y eso con qué objetivo? Fortalecer la política imperial faraónica. Es un objetivo político-religioso, ¿no? Pero el imperio medio no dura mucho tiempo porque terminan llegando los Ixos, que introducen el carro de guerra y el carro de combate y el caballo de guerra. Como ustedes se dan cuenta, no se afirma categóricamente el uso del hierro, ¿ya? Así que los Ixos terminan tomando el norte, el delta, provocando que desde Tebas los faraones inician un proceso de expulsión de los Ixos. ¿De acuerdo? Chicos, hasta ahí hemos avanzado hasta el Imperio Nuevo. ¿Tienen alguna consulta extra? A ver, ¿qué hay como pregunta? Dice, ¿podría explicar la crisis del Imperio Antiguo? Sí, lo que hay es una contradicción. En la medida que el Estado exige más trabajo, o sea, tributo, a los campesinos egipcios, que dicho sea de paso, se le llama en Egipto los felash. Los felash son campesinos tributarios. ¿Por qué? Porque hay una lógica del faraón de construir tumbas. En Egipto, los faraones estaban más interesados en hacer las tumbas que en los canales de agua o llenar los depósitos de comida. O sea, el fin era eso, los medios eran lo otro, el manejo del agua y llenar los depósitos de alimentos. Cuando se exige más trabajo a los campesinos, se dice que en ese contexto comienzan a llegar problemas de abastecimiento de agua. Entonces el Estado no puede asegurar alimentos permanentes por dos razones. Uno, porque sus campesinos están trabajando en las obras públicas y dos, porque los recursos hidráulicos o hídricos son escasos. Los depósitos se vacían y el Estado no puede hacer redistribución.
Y eso genera que las comunidades poco a poco se vayan alejando de la capital, ¿ya? Y vayan debilitando al poder del faraón. O sea, el faraón se queda solo. Llama a los campesinos, campesinos, vamos a hacer la obra. Pirámides, templos, vamos, acá tenemos trigo. No, las proporciones de trigo y cebada son mínimas, porque habían problemas con la naturaleza. Incluso los nobles están acaparando más bienes que impiden que el faraón pueda redistribuir a los campesinos. Y como te digo, los campesinos abandonan gradualmente la capital Memphis y el estado faraónico va desapareciendo poco a poco. Memphis queda prácticamente abandonada, donde se fue esa familia del faraón a otras ciudades y Memphis termina desapareciendo por toneladas de arena cubierta. ¿Ya? Eso fue el colapso, ¿no? ¿Correcto? Bien, y recuerden que cuando cae el Imperio Antiguo tenemos el primer intermedio, ¿no? Igual, cuando cae el Imperio Medio Tebano tenemos el segundo intermedio. Profe, en el primer intermedio, ¿quiénes gobiernan? Los nomos independientes. Y en el segundo intermedio, ¿quién gobierna? Los Ixos. Pero el segundo intermedio termina porque los faraones de Tebas, que no había caído en manos de los Ixos, desde Tebas comienza un proceso de una nueva unificación. Tebas se transformó nuevamente en una capital de Egipto por segunda vez, por eso muchos llaman como periodo neotebano, y lograron primero expulsar a los Hicsos, y aprovechando esta política de vencer a los Hicsos, expulsarlos, los faraones optan por una estrategia internacional. No vamos a esperar a que nos invadan, ¿ya? Vamos a más bien invadir a esas regiones que nos invaden. Eso fue por un principio de defensa, lo que motivó a los faraones a expandirse fuera de las fronteras y alcanzando la máxima expansión imperial. Profe, ¿por qué? Porque en ese momento, en esta región del mundo, Babilonia había caído en mano de los hititas. El imperio nuevo es paralelo al gobierno de los hititas en toda Mesopotamia. ¿De acuerdo? Por eso Egipto alcanza su auge, porque había caído el imperio babilónico. Pero una vez que los templos se llenaban de recursos, porque los faraones cuando iban a la guerra justificaban su victoria porque estaban acompañados del dios Amon-Ra, por tanto los faraones llenaban los depósitos de alimentos. Los faraones tenían mucho poder y los faraones tenían también, los sacerdotes tenían poder, perdón, y los faraones también tenían miedo a que si ellos se enfrentaban a los sacerdotes, no los momificarían. Los faraones serían abandonados a su suerte. Entonces, para romper esa gradual hegemonía, ¿cierto?, de los sacerdotes, aparece Amenofis IV, impone un solo dios, Chau, Amon-Ra, Chau, dioses politeístas. Solo habrá un dios, el dios Atón. Y Tebas, que era la capital de los sacerdotes, será reemplazada por la ciudad de Tel Amarna. Por eso muchos llaman esta reforma la reforma amarniana, por la ciudad donde se va a establecer el culto a ese dios. ¿Ya? En el fondo, ¿qué fue esto? Una pelea entre el poder central faraónico y la casta sacerdotal de Amon-Ra. Es una lucha política, ¿sí? ¿Quién gana al final? Ah, ganan los sacerdotes de Amon-Ra. Ponen a Tutankamón y después de Tutankamón, la política pasa a manos de Ramsés II, quien va a pasar la historia por haber enfrentado a los hititas por primera vez. ¿Y quién venció? Ninguno de los dos. La batalla de Kadech. Más bien se firma un tratado de paz, la paz de Kadech, entre los hititas y los egipcios, ¿no? Ambos se van a, de alguna forma, complementar o cuidar las espaldas, ¿no? Cuando Ramsés II regresa de la guerra contra los hititas, él había ordenado, antes de su salida, erigir el templo más grande en toda Egipto, el templo de Abu Simbel.
Es el más colosal, ya hecha por Ramsés II en honor a su conquista en la batalla de Kadesh. Bueno, al final, ¿qué pasó? En la época final, Egipto va a ser conquistado por varias civilizaciones, ¿ya? Asirios, persas, babilónicos, romanos. Ahí acabaría el periodo de autonomía, ¿no? Comenzaría el periodo de dependencia, ¿no es cierto? Con lo cual, la cultura egipcia se fue combinando con estas civilizaciones. Ya. Bien, chicos. Vamos a la parte política social. Tenemos al faraón como máxima autoridad política. Este gobierno sí era divinizado, poder divino, ¿correcto? Esto sí tiene un poder divino, porque en Mesopotamia tenía un poder semidivino, ¿verdad? ¿Qué significa eso, chicos? Que el rey, ¿qué es? Es un dios, ¿ya? El rey, el faraón es un dios de la tierra. ¿Y cómo justifica el faraón que es un dios? Porque hay un mito que es el mito de Osiris. En ese mito se habla que hay un dios llamado Osiris que fue asesinado por su hermano Set, pero Osiris resucita y él envía a la tierra a su hijo único llamado Horus, que es el mismo faraón, ¿correcto? El faraón gobierna guiado bajo una filosofía, llámale filosofía irracional, filosofía o religión, se llama el principio del Mat. El Mat es hacer el bien a los súbditos. Los faraones por eso eran muy gentiles a la hora de repartir comida, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma el pueblo ya no pasaba hambre y no habrían rebeliones y por lo tanto la sociedad egipcia podría avanzar. Principio del Mat, principio de hacer el bien. Tenemos a los nobles, representados por los visires o chatí, son algo así como embajadores del faraón en las provincias, ¿ya? Y como una autoridad principal, pero dentro de los nomos tenemos a los nomarcas, jefes de nomos. Como ustedes se dan cuenta, la sociedad política egipcia era muy estratificada. En Egipto destaca principalmente la arquitectura funeraria. Por algo hay cuatro formas de tumbas: la mastaba, tumba trunca, la pirámide Sorcer, tumba escalonada, la pirámide de Keops, tumba regular, y las últimas tumbas de los faraones se llaman los hipogeos, ¿no? Desde el Imperio Medio al Imperio Nuevo. ¿Correcto? Recuerden que de todas las ciencias, la más importante es para el caso de Egipto, es el uso del calendario solar. ¿Y eso cómo se ha llegado a establecer, chicos? A través del análisis de los astros, ¿ya? El Sol principalmente, ¿no? Al cual, cuando observan ellos, ven que tiene una medida circular. Por eso ellos inventan el número de 3.14, el número pi. Ah, interesante, profe. O sea, los egipcios van a hacer su ciencia aplicada a dónde, la matemática aplicada a la contabilidad y aplicada también a la arquitectura. ¿Estamos? Bien. En escultura tenemos a los colosos, grandes figuras de piedra. En la religión destaca el libro de los muertos, que es una serie de narraciones que marcan brebajes rituales para que el alma alcance la inmortalidad. Bien, chicos, y llegamos a la parte final. Antes de resolver la pregunta de China-India, vamos a chequear esta tercera pregunta que por aquí se planteaba. Acá, mira. Durante el apogeo del periodo denominado Imperio Nuevo, se debió una obra cultural del faraón Ramsés II. A nivel internacional, el éxito de este gobierno se sostiene en la campaña militar contra los hititas, que se asentaron en el Medio Oriente. El resultado de esta contienda bélica fue el primer tratado después de la batalla de Kadesh, ¿no es cierto? Letra D, bacán. Ya, vamos con la última parte, la India y China. Ya, China, ¿no? ¿Qué sabemos de China, chicos?
una civilización en el Lejano Oriente muy cerrada, no tuvo contacto con muchos pueblos, ¿ya? Pero sus avances son propios de ellos. Por eso se le llama también civilización originaria. Su vida económica se centra en la agricultura intensiva gracias a estos dos ríos importantes, ¿no? El río Huanghe y el río Yangtze. Ahí van a estar las principales zonas de cultivo y las principales ciudades, incluso imperiales, ¿ya? China, al tener escaso contacto con Occidente, se le llama a esa una civilización aislada o civilización, ¿ya? O civilización autónoma también. Claro, pues se ve que China está separada por desiertos en la zona oriental, desiertos. También hay otros desiertos más grandes y lo que le queda es el uso de la muralla, ¿no? La muralla china. ¿Bien? La economía china tiene mucho parecido a la egipcia, también hay redistribución. Lo que va a cambiar son los productos. Bueno, en China tenemos arroz, cebada, tenemos mijo. Entonces, ese es un punto clave para que el gobierno chino lo use para la redistribución. ¿Correcto? Ya, estas son las dinastías de China, desde que aparece la primera hasta la última. ¿Cómo es? Qian, Chang, Zhou, Qin, Han, ¿no? Xia, etapa sin escritura. Tipo esclavista. Dinastía Chang, ya hay escritura. La escritura lineal, perdón, la escritura chinográfica también se llama, en huesos oraculares. Hay revolución urbana, aumento de la población en las ciudades. Pero lo más importante de la época Chang es que hay un desarrollo notable del bronce. Voy a subrayar eso, lo que permite promover las guerras en China. Por eso las guerras alcanzan su auge en la siguiente dinastía, la dinastía Zhou, ¿correcto? Destaca por acá Confucio y Lao Tse. Ellos aparecen en la época de los reinos combatientes. Pero, ¿qué dicen estos filósofos? Primero que su filosofía fue no teísta. Ahí está. No creen en un Dios. Lo que creen ellos es en el hombre. Por ejemplo, Confucio nos habla que tiene que haber un cambio en la sociedad para que los jóvenes educados aprendan correctamente las reglas de juego de la sociedad. Habla de una educación moralista, con lo cual se crea un joven conservador y muy respetuoso de las tradiciones y costumbres. Confucio habla, por lo tanto, de educar a hombres virtuosos. Para Confucio, la virtud es la idea más importante de su tesis. ¿Ya? Ese es para el caso de Confucio, ¿sí? Para el caso de Confucio. ¿Ya? Para el caso de Lao Tse, él propone más bien alejarse de las cosas, alejarse de los bienes materiales. Eso se llama ser ascetismo, para encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestra esencia, nuestra armonía, encontrar nuestro yo. De esa forma, si aprendemos lo que tenemos dentro de nosotros, podemos aprender lo que está en el universo. Todas las cosas se encuentran interrelacionadas y estas cosas nos llevan por el camino correcto o el Tao. ¿Cómo llegamos al Tao, al camino correcto? Ejercitándonos espiritualmente y también buscando el estudio interno, ¿no? ¿Ya? Entonces, son filosofías alternativas al periodo de los reinos comandantes. Hay una tercera filosofía, si me permites colocarla, se llama el legismo. Ujú. Esto lo prepara Mozi, que es un filósofo, Mozi, y plantea un gobierno fuerte,
Ujú. Lo cual significa que cada persona abandona su libertad para que esa libertad pase a este gobernante. Una cosa bien especial, chicos, porque la siguiente dinastía, la dinastía Qing, es la que va a terminar adoptando esa política de gobierno. Y el emperador que logra la unificación, vencedor de las guerras de los reinos combatientes, fue Shi Huangdi, el primer unificador de China. Él estandariza la moneda, estandariza las leyes, pone la frontera que es la muralla china y además, ante su muerte, él también estandarizó la escritura y el idioma, y ante su muerte, él deja un monumento que llamamos los soldados de terracota. Los soldados de terracota. Ahora, profe, ¿qué pasó con mi amigo, mi tío Confucio, Lao Tse? En la época de Qin Huang Ti, estos filósofos fueron perseguidos. Qin Huang Ti aplicó una política de represión, quemó libros de Confucio, represión a los confucionistas y los taoístas. ¿Y qué tipo de ideología toma, profe, la familia aquí? El ejismo, ¿ya? Eso toma la dinastía Qing. Mano dura, ¿no? Gobierno central. Cuando mueren los Qing, perdón, lo reemplazan los Han. Los Han más bien son un poco más flexibles, porque llevan la ruta de comercio incluso a Europa, al gran imperio romano, la ruta de la seda. Y además de eso, también en la época de la dinastía Han, se tolera el budismo y se acepta el confucianismo. ¿Cuál es la evidencia de eso, chicos? Que en China aparecen unas placitas, creo que ahí está bajito, se llaman pagodas, que son templos chinos para el budismo, ¿correcto? Bien, inventos más importantes, la sericultura, ser estampados. Perdón, trabajar con la seda, producto de origen animal, la sericultura. Ah, listo. Ya. ¿Qué más? También tenemos en la arquitectura las pagodas, templos para el culto al gran Buda, Siddhartha Gaudama. En escultura tenemos los soldados de terracota del emperador Ting Chi Huangdi para conmemorar su figura inmortal. Bien, chicos, entonces vamos a ver la pregunta número 4, ¿no? 4, 5, perdón, 5. A ver, ¿qué marcaríamos en esta pregunta 5 sobre el gobierno de Qin Shi Huang? Ya, acá sería de Tin Chi Huang Ti, el mandarín como lengua oficial. Mm, el mandarín es una lengua de la gente culta, ¿ya? Esto más bien ocurriría en periodos posteriores. ¿Logró la primera unificación? Sí. ¿Conquistó los territorios de Mongolia y Corea? No, porque ahí estaban los mongoles, más bien estableció con ellos un límite, ¿no? Con la Gran Muralla. Difundió la escritura ideográfica y la metalurgia. Bueno, esta es la escritura china, ¿no? Podría ser. Inició la construcción de la Gran Muralla China. Eso sí tiene que estar. Esa clave sí tiene que estar, ¿ya? Entonces, la uno, la 2 y la 5. No habría otra opción. Aceptamos esta de acá. ¿Ya? Esto que obviamente dijimos es la lengua culta, pero también se difunde porque en el Imperio Chino se establece una burocracia profesional, utilizando para eso la figura del mandarín como tal, ¿ya? Uno, 2 y 5. Bueno, acá en la India hay una sociedad basada en castas, son cuatro castas, los brahmanes, sacerdotes, los kshatriyas, los militares,
Los Vaisyas son los comerciantes y agricultores, y los Sudras son los esclavos y sirvientes, ¿no? Acá serían los trabajadores libres finalmente, los Vaishyas. Todos ellos salen del cuerpo de Brahma. Eso se llama sociedad de castas, justificada por los aspectos religiosos. Bien, chicos, con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Que les vaya bien. La próxima semana complementamos con otro tema, ¿ya? Muy bien, son muchos chicos, que tengan una buena tarde. Nos vemos.